Hariom, bienvenidos otra vez a nuestras reflexiones, pero esta tarde quería hacer unas aclaraciones porque la gente me está preguntando, bueno, esa meditación, ¿de dónde viene? ¿Qué cosa es? Y para eso estoy, para explicarles exactamente de dónde viene esta técnica. Porque esta técnica no la inventé yo, ni compré el libro, ni esta técnica, o sea, la filosofía yoga. Bueno, primero vamos a hablar en un contexto general, universal, vamos a decir. Dentro de la historia de la humanidad, en las épocas antediluvianas, antes de la época de los dinosaurios, en la época donde el primer hombre empezó, el mono en su evolución, empezó a pensar quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Ahí es cuando nace el yoga. Ahí es cuando el ser humano se cuestiona, se convierte en un ser humano preguntando, ¿de dónde vengo? ¿Qué cosa es este fenómeno? Esta vida. Entonces empieza a observar, porque todos los animales tienen la capacidad de observación y adaptarse a su medio ambiente para poder sobrevivir. Así el ser humano, cuando era frugívoro y no era sedentario, no tenía terreno, no tenía casa, no tenía país. Pero él se empieza a cuestionar y es cuando se convierte en un ser humano, en un ser vivo pensante con una autoconciencia. Entonces ahora vamos a hablar de la conciencia. ¿Cómo empezó este cuestionamiento del ser humano? Porque la ciencia moderna todavía no encuentra las respuestas. Entonces vamos a hacer una comparación entre la filosofía yoga, que es el origen de la meditación, y de muchas otras técnicas. El yoga tiene 7 niveles. El 7º nivel es la meditación. Y el fundador de las escuelas de meditación es el Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya, más de 2700 años antes de muchos de Jesús. Pero este conocimiento que él estableció 4 escuelas, norte, sur, este y oeste, en la India, hizo 4 escuelas para enseñar la meditación. Porque antes estos conocimientos venían por sucesión discipular, pero venían por una tradición oral. Ni siquiera estaba escrita. O sea, estamos hablando de los principios del ser humano, cuando no había escritura, cuando había telepatía. Muchos animales todavía tienen su telepatía. Nosotros la perdimos. Entonces, los orígenes del yoga, basada en los Vedas, que son los primeros compendios, libros de la humanidad. Los Vedas provienen del sánscrito. El sánscrito se considera en la literatura el lenguaje raíz. Muchos lenguajes tienen raíces en el lenguaje sánscrito. Y el sánscrito proviene de las frecuencias y vibraciones. O sea, esto quiere decir que el que maneja el sánscrito, y no hay más de 4 o 5 personas en el mundo actualmente que manejen a profundidad, tienen telepatía. Cuando usted dice no en español, o no en ruso, o no en alemán, hay una frecuencia vibratoria de negación. Esas frecuencias son los mantras.
o son los impulsos de negativo o telepatía. Usted está generando una negación y la expresa en el sonido que usted aprendió en su colonia, en su rancho, en su país, en su tribu. Pero el ser humano tiene la capacidad para profundizar a niveles muy profundos de la conciencia humana. Entonces, los Vedas establecen ciertas técnicas para poder interiorizar hasta lo más profundo de su alma, de su conciencia o de su alma. Entonces, esta aclaración es importante, porque no es que el maestro de Devanand, Swami Guru Devanand Saraswatiji Maharaj, estudió en los monasterios de meditación en los Himalayas, en el norte. Hay 4, norte, sur, este y oeste. Nuestra escuela pertenece a Yotirmat en la India, en el norte, en los Himalayas. Entonces, desde pequeño, él fue instruido. Y fue enviado a América porque él hablaba español. Su familia era de ascendencia hindú, pero vivían en Trinidad y Tobago, en el Caribe. Entonces, él trae las enseñanzas del Adi Shankaracharya. El Adi Shankaracharya, sus conocimientos están basados en los Vedas. Los Vedas están basados en los Rishis. Rishis quiere decir los primeros hombres. Adán y Eva, su familia y demás. Que eran santos. Santos. Eran los ángeles guardianes del jardín del Edén. No había gobierno, ellos eran el gobierno, ellos eran los administradores de este jardín tan hermoso. Y su lenguaje era telepático. Y de ahí viene el sánscrito. Una palabra sánscrito puede tener 20, 30 denominaciones, o sea, significados. Y el maestro de Devanand era una autoridad mundial en el sánscrito. Y tenía telepatía total. Usted iba a sus conferencias, el que conoció al maestro, empezaba a hablar de usted, lo agarraba y lo sumía hasta abajo del piso. Sentía que estaba hablando de su vida personal. Y después del otro, y después del otro, y después del otro. El maestro tenía esa capacidad. Entonces, el maestro ahora funda en cada país en Sudamérica, Nicaragua, Venezuela, Dominicana, Guatemala, Brasil, Uruguay, Paraguay, centros de meditación. Y nombra instructores y les enseña la técnica del mantra yoga meditación. Mantra quiere decir frecuencia o vibración. En realidad todo es frecuencia. El hielo es una frecuencia, el vapor es H2O en otra frecuencia y el agua es H2O en otra frecuencia. La fórmula es la misma, materialmente es la misma, molecularmente es la misma. La velocidad de las moléculas hace la diferencia. Si un plástico lo calienta, ¿verdad?, cambia la forma. Entonces, la forma de la materia depende de la velocidad de las moléculas. Y aquí ya estamos entrando a la ciencia, porque la ciencia moderna de hace 50 años, 100 años apenas, está descubriendo el campo cuántico, la teoría de la relatividad, la cosmología, la influencia de los universos, el crecimiento, reproducción y muerte de los universos. Todo eso está en los Vedas. Todo eso está en los Vedas. La telepatía, clarividencia, videncia, muchas otras siddhis, se llaman siddhis, capacidades. Apenas la psicología moderna los está descubriendo. Se llama parapsicología. No hay mucha información. Apenas hay teorías, ensayos. Cuando los Vedas
lo maneja desde hace miles y miles de años. En la India hay templos donde se ven dinosaurios, gente montando los dinosaurios, gente con teléfonos celulares, gente con bicicletas, templos de hace más de 1500, 2000 años. O sea, ellos podían viajar en el tiempo, porque no hay pasado, ni hay presente, ni hay futuro. Es un tiempo continuo. Ahorita le está tocando escuchar esto, goce este momento, porque siempre es un eterno presente. Entonces, cuando usted puede elevarse, cuando usted sueña se eleva, ¿verdad? Y sale en su viaje astral. Todo ese conocimiento lo manejan ellos. Entonces puede ver el pasado, puede ver el presente. Déjà vu. Se le menciona en la psicología. Yo ya he estado allí. Y abre una puerta y hasta el olor. Usted percibe que ya ha estado ahí. Muchas veces nos pasa eso. Porque en el viaje astral usted se eleva y puede ver hacia allá o puede ver hacia acá. Entonces, todos estos conocimientos son importantes, pero lo más importante es usted. No se preocupe por si otro ya logró la santidad, que la sabiduría, que si es, que si no es. Preocúpese por usted. Porque de nada le va a servir que se preocupe por Jesús, porque el mismo Jesús tiene otras preocupaciones, ¿me entiende? ¿Qué más quisiera Jesús? Que conociéramos nuestra alma. Busca adentro y todo vendrá por añadidura, decía él. Y estas enseñanzas las han dicho todos los grandes sabios de la humanidad a través de la historia. Como es arriba es abajo, etc. Total, que la ciencia moderna apenas está tratando de sincronizar, conocer las enseñanzas más antiguas. Y ahora entramos a otro nivel, vamos a llamarle social, donde en el conjunto de las naciones que nos tocó vivir, antes del internet, etc., esto era países, culturas. Y tenemos la cultura china, la egipcia, la azteca, la hindú. Cada país tiene su cultura. Pero se han conformado reyes y se han conformado sociedades y se han conformado filosofías y movimientos sociales. Okay. Pero antes de eso, o sea, si queremos tener un análisis del pasado y de nuestro futuro y de nuestro presente, qué es lo que está pasando, podemos ver que las pocas civilizaciones sobrevivientes de esos 20, 40 mil años atrás, hay muy pocas. Se terminaron la Siria, la Caldea, la Babilonia, la Romana, etcétera, se acabaron. Lo único que queda es muy poco. Los valores se van perdiendo, se va degradando la sociedad. No hemos crecido, hemos degradado. Vea usted lo que está pasando en Estados Unidos, en todas partes. Ciudades zombies. Ese es el futuro que nos espera a sus hijos y a sus nietos. Entonces tenemos que hacer un análisis de dónde venimos, hacia dónde vamos. ¿Qué es más importante, el pasado, el presente o yo? Ni hay pasado ni hay presente, soy yo, siempre va a ser yo, porque cuando yo era bebito, era en presente. Era presente. Antier fue presente, hace 5 años fue presente. Dentro de 20 años va a ser presente. Cuando yo me muera, va a ser en presente, no va a ser en futuro. Yo, presente continuo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la expansión de la conciencia.
Expanda su visión, expanda su conciencia. No se quede con el partido político al cual usted pertenece. No se quede usted con el sistema económico monetario al cual usted pertenece. Cada rancho, cada ciudad tiene su visión y tenemos que vivir en él. Pero su conciencia personal de desarrollo espiritual, porque también ese es otro análisis. Tenemos lo físico, lo mental y lo espiritual. Hay gente que todavía está en el nivel físico, en la moda, en la selfie, en la carita, en el cuerpecito.